Podemos ver, ¿no es cierto? Hace algunos días hablamos un poco del tema de las inversiones, de los proyectos, de los grandes proyectos en la región Lambayeque. Y hay varios que están desde hace mucho tiempo esperando. Y uno de ellos es precisamente el terminal marítimo de Lambayeque, o también denominado terminal marítimo de Ete. Porque vemos que hay avances en grandes proyectos que se realizan, bueno, ya vemos uno, ¿no es cierto?, en la provincia de Huaral, el megaproyecto Chancay, también vemos en Corío, en Arequipa, en Islay, estamos viendo los avances que se han realizado también en La Libertad, en Salaberry. ¿Y qué está pasando con Lambayeque? Y por ello vamos a conversar con el especialista en gestión pública y también consultor, Víctor Castañeda Guzmán. Aquí le damos la bienvenida a nombre de Alejandra Saavedra y Santiago Mori. Estimado Víctor, muy buenas tardes. Buenas tardes, Santiago. ¿Cómo estás? Unas felices fiestas para ti y tu audiencia. También ¿Cómo están por nos allá? acompaña también Alejandra Saavedra. Alejandro, un abrazo Alejandra, desde acá. Alejandra, especialista. Alejandra, Así es. Alejandra. ¿Cómo estás, Alejandra? Un abrazo fraterno. Ujú. Hay una preocupación por parte de los lambayecanos porque sus grandes proyectos siguen esperando no un año, 5 años, sino décadas. Y uno de ellos, consultor Víctor Castañeda, es precisamente el terminal portuario de Lambayeque. Vemos otros proyectos también, ¿no es cierto?, de este mismo sector que ya se están desarrollando en el sur del país. Pero ¿qué está pasando con Lambayeque? ¿Por qué este proyecto sigue ahí? Y recién también se va a hacer, ¿no es cierto?, un estudio que tiene que ver con su factibilidad. Coméntenos algo sobre este proyecto, consultor. Sí, bien, Santiago. El puerto de Lambayeque ha contado con varias iniciativas públicas y privadas para su, en primer lugar, construcción, determinación del calado que pueda tener o profundidad que pueda tener este puerto de muchísima necesidad para la región norte del país. De hecho, sería una gran solución a muchos de los problemas que se han venido presentando desde la toma del puerto de Salaberry, que estuvo en manos de NAPU hasta hace unos años y que hoy está en proceso ya de concesión. Por otro lado, puertos como el de Paita, que ya están colapsados por la magnitud del tránsito de carga contenerizada, hacen ver la necesidad, y que es un puerto concesionado, ¿no? Paita está concesionado, hacen ver la necesidad de una nueva vía marítima que es mucho más viable y menos costosa que implementar nuevas carreteras de salida hacia la costa, ¿no? Porque imagínate tú, el mar, como si lo vemos el mar como una cantidad de asfalto que nos movilice hacia la costa, y de la costa al exterior, al comercio exterior, llámese centroamericano, estadounidense o chino por el Pacífico, no nos cuesta lo que costaría asfaltar vías de comunicación. El mar nos sirve para hacer esas líneas de tránsito marítimo, porque ya está el mar ahí y podemos navegar para el exterior y hacer rutas de cabotaje entre nuestros propios puertos. Entonces la inversión en carreteras es cero ahí, porque lo utilizamos al mar como una carretera, pero no contamos, por decirlo de alguna manera, con los tambos o los puertos que hagan esa conectividad. Y el de Paita, que ya está totalmente lleno, colapsado, falta mantenimiento, el concesionario no lo ha hecho. No quiero ir por ese tema, pero es un tema grande, amplio, que habría que tocar. Necesitamos en el centro, entre Salaberry, Paita, un puerto nodriza que sirva de acumulación de carga contenerizada. Y como no, también carga suelta, que pueden ser graneles, maquinaria, etcétera, ¿no? Pero esto no se ha dado teniendo, fíjate bien, Santiago, teniendo ahí el bolsón de Ciprel, ¿no? Que es el, digamos, impuesto que
se paga por las mineras, por los grandes explotadores de nuestros recursos naturales, un canon que va directamente hacia las arcas del gobierno regional. Y en ese sentido, Lambayeque es uno de los que tiene más canon que otras regiones en el país. Si no me equivoco, está entre los 800 millones de soles que tiene en su CIPRED, que es como decir un cheque en blanco que le da el MEF al gobierno regional para que pueda utilizarlo eso en la convocatoria de obras por impuestos. Bien, sí, especialista, aparte de lo que usted está mencionando también, en las últimas reuniones que se han realizado para poder abordar este tema en las mesas de trabajo en el gobierno regional, por ejemplo, se habla acerca de la inversión, ¿no? De la inversión que debería tener este proyecto y que involucra también, por ejemplo, a empresarios portuarios norteamericanos, a quienes se les ha invitado a invertir en ese terminal marítimo de Puerto Eten. Además, también ha indicado el gobernador regional en algunas ocasiones acerca de las conexiones con otros países para que se dé esta inversión. ¿Esto realmente es viable? Es decir, ¿realmente la inversión internacional podría ser una realidad finalmente aquí en el Perú o aquí en Lambayeque, ese terminal? Sí, es viable, estimada Alejandra. Mira, sí es viable, pero también no quisiera que le tomen el pelo, por decirlo de alguna manera muy amical, al poblador lambayecano, al que yo quiero tanto. Fíjate, ¿por qué? Porque solo existen 3 tipos de iniciativas o cartas que son aceptadas para la realización de obras por impuestos. La primera es la carta de iniciativa privada, o sea, tú haces como inversionista una carta diciéndole al GORE que estás interesada en la construcción de este puerto de Lambayeque en Eten, ¿ok? Bien, esa es una carta que tú haces y tiene valor, o sea, tiene su formato y tiene una sanción si es que no cumples con lo que estás diciendo ahí, ¿ok? No es que sea cualquier tipo de carta. El otro tipo de carta es la de expresión de interés, en la que tú planteas, si el puerto ya cuenta con expediente técnico, tú dices, tengo la expresión de interés en modernizar ese expediente para hacer la ejecución de un proyecto de megapuerto en Lambayeque. Ese es otro tipo de carta. Y la otra es la de tu interés, una carta de interés de participar como postor, ¿ok? En un proyecto de obra por impuesto. En ninguno de los casos, y que yo sepa, y que tengo acceso a información de este tipo, que es pública también, y que obviamente todo esto lo maneja Proinversión y el MEF, no ha habido esto en el gobierno regional de Lambayeque. Puede haberle hecho una carta al gerente general, al gobernador, diciéndole, sí, me interesa hacer el puerto, estoy interesadísimo, me voy a dar una vuelta por allá, pero no valen esas cartas absolutamente nada si no son de los tipos que te mencionaba anteriormente. Entonces hay que tener mucho cuidado con esto porque puede confundir a la población en que haya un interés en alguna corporación o compañía internacional, ¿no? Tenemos ahí a las transnacionales norteamericanas, tenemos Maersk, que es una gran naviera del tamaño de COSCO Shipping, la que está construyendo el megapuerto de Chancay, pero eso se tiene que mostrar y se tiene que validar que efectivamente son de carácter oficial para poder dar la iniciativa a la ejecución de una obra por impuestos, ¿no? Consultor Víctor Castañeda, bueno, entrando un poco al tema de obras por impuesto, el MEF le ha dado un techo, ¿no es cierto?, al gobierno regional de Lambayeque de aproximadamente 699 millones de soles para poder gestionar obras por impuesto. ¿Lambayeque a la fecha tiene ejecutado en lo que va del año alguna obra por impuesto a través de Proinversión? A ver,
es un poquito más, Santiago. Estamos sobre los 750, algo por ahí, con Lambayeque. Cusco tiene mucho más, Cusco tiene 1.000 millones, pero Cusco sí ha ejecutado obras por impuestos, y yo quiero acá ser claro con ustedes y con todos sus oyentes. Lambayeque, en toda su historia del gobierno regional, no ha ejecutado ni una obra por impuestos. ¿Ok? Ni una obra. Y es muy posible que se quede este año también sin ninguna ejecución de obra por impuestos, por sencillamente el poco interés que hay en el uso de esos fondos, de ese CIPREL, ¿ok?, por parte de los funcionarios, ¿no? Obviamente acá se presentan muchas razones, ¿no? Es muy difícil que en un proyecto de obra por impuesto, el que va a poner como inversión su dinero, o sea, acá se invierten los papeles, el que va a poner su dinero en la obra por impuesto es un grande que tiene impuesto a la renta, en cuyo momento se le va a descontar de esa inversión que está haciendo. Por lo tanto, es su dinero. Acá el Estado no pone ni un sol, ni un centavo al momento de que se hace la obra por impuesto. Es el inversionista el que hace toda esa dación de capital, y solo cuando se ha culminado la obra y le dan la conformidad, se canjea. Hay etapas que pueden darte un adelanto, se le canjea por un fondo de pago CIPREL, y eso lo puede él canjear por dinero en efectivo en algún banco de los del circuito, o lo puede guardar como un bono que puede seguir ganando intereses. En conclusión, sí es una ganancia futura para la empresa que invierte, ¿no? Porque es como un bono público, va ganando a medida que pasa el tiempo más y más dividendos, ¿no? Así funciona. Entonces, este es un mecanismo que obviamente es visto por las grandes corporaciones y fabricantes, en algunos casos, de lo que quieren dar por obras por impuesto. Por ejemplo, si estamos hablando de darle internet a todas nuestras escuelas y colegios a nivel nacional, lo podría hacer Movistar, Claro, lo podría hacer Win o Vitel, porque el producto que van a dar no les cuesta en realidad lo que van ellos a ganar con el tema de una obra por impuesto. Entonces lo pueden dar, ¿no es cierto? Lo único que se tendría que hacer es colocarle los gadgets o el valor agregado, ¿no? Como por ejemplo pueden ser software educativo, pizarras digitales, o touch screen, qué sé yo. Entonces todo eso se forma parte de un gran proyecto y se le da a todas las escuelas por obras por impuestos, que tranquilamente con el fondo CIPREL que tiene el GORE lo podrían hacer. Y la empresa que gane, que podría ser uno de los grandes proveedores de internet que hay en el Perú, también gana. Porque si el proyecto sale por 100 millones y ellos han invertido únicamente con su producto, haciendo cuentas a grosso modo 80, entonces tienen de ganancia 20. Entonces les es negocio. Así funciona el tema de obras por impuesto. Por eso es que las grandes constructoras, las grandes mineras, son, que tienen obviamente sus empresas hermanas constructoras, son las que están lanzándose a hacer el tema de obras por impuesto. Pero acá viene una connotación. La obra por impuesto tiene que ser de carácter social, que beneficie a una población objetivo. Y en este caso el puerto de Eten calza en ese rubro, calza en ese alcance que debe tener el proyecto como beneficiario a toda una población en la cual va a impactar con este beneficio de comunicación o conectividad a las carreteras, ¿no? Muy bien. Muchísimas gracias, especialista en gestión pública Víctor Castañeda. Muy amable, gracias por estar con nosotros. A ustedes, que pasen felices fiestas. Un fuerte abrazo. Igual.